Buenos días, estudiantes. Espero que estén bien, cuidándose mucho y tratando de estudiar un poco, ¿no? En esta oportunidad les traigo el siguiente paradigma que vamos a analizar en la clase de hoy, que es la geografía cuantitativa. En esta clase vamos a ver la corriente filosófica que sustenta la corriente cuantitativa, la corriente geográfica y dentro de ella todo lo que corresponde dentro de un contexto histórico al sustento teórico y al método de estudio. La corriente filosófica que sustenta a la geografía cuantitativa es el neopositivismo, es una corriente filosófica del siglo XX que se apoya en el positivismo lógico y que surge a partir de un grupo de científicos denominados el Círculo de Viena, era un grupo de Berlín, que ellos consideraban que la lógica formal y la lógica matemática, que la lógica formal y la matemática eran las únicas fuentes de conocimiento. Este posicionamiento filosófico surge en contraposición al historicismo y con la finalidad de rechazar todos los argumentos todos los argumentos del idealismo y de la metafísica trascendental. Ellos buscaban unificar a la ciencia, unificar a todas las ciencias y también unificar el método de estudio. Las características precisamente del neopositivismo tienen que ver con esto, ¿no? Con la unidad de la ciencia, con rechazar cualquier otro método que no fuera el método científico, por eso rechazaban cualquier método cualitativo. Ellos consideraban que la ciencia era científica si se ajustaba, ¿no?, a esta mirada desde la lógica formal y de las matemáticas, y era una corriente netamente empirista, en virtud de que ellos consideraban que los hechos se tenían que observar y que se tenían que comprobar a partir de la experiencia. Por eso el método que ellos utilizaban de estudio era el método científico, que partía de formular hipótesis, observar y describir, de clasificar, de hacer una comprobación de esas hipótesis que se habían planteado y poder luego establecer una ley. De esta manera, la geografía cuantitativa o la nueva geografía tenía que ser una ciencia empírica, por lo cual surge la corriente geográfica en contraposición de lo que es la geografía regional, que tenía que ver con un método historicista y con un posicionamiento historicista, pensando en esto de las ciencias sociales, ¿no? Acá en la geografía cuantitativa no se hablaba de una ciencia social, sino por lo contrario, tenía que ver con un posicionamiento aplicado de esta lógica formal y de las matemáticas. La geografía cuantitativa surge en un periodo de posguerra. Terminada la Segunda Guerra Mundial, los territorios se encontraban devastados y se genera toda una teoría que va a enmarcar esta corriente bajo un método que es el método hipotético deductivo o el método científico. El espacio geográfico en esta corriente se considera de dos formas, que no son excluyentes una de otras. De un lado, a través de la noción de lo que se llama la planicie isotrópica, y de otro, su representación matricial, es decir, cómo esto se representa en el territorio. La planicie isotrópica es una construcción teórica, dice Lobato Correa, que resume una concepción de espacio derivada de un paradigma racionalista o hipotético deductivo. Se admite como punto de partida una superficie uniforme, tanto en lo que se refiere a la geomorfología como el clima y la cobertura vegetal, así como a su ocupación humana. Hay una densidad de población uniforme, ingresos y estándar que se caracterizan, entre otras cosas,
mediante la adopción de una racionalidad económica fundada en la minimización de los costos y la maximización de las ganancias. La circulación en esta planicie es posible en todas las direcciones. Fíjense que Lobato introduce el concepto de planicie isotrópica, o lo explica, mejor dicho, al concepto, y esto no es otra cosa que la región de la geografía regional. Como ellos enuncian esto de la planicie isotrópica, hace referencia a cómo la geografía cuantitativa resignifica el concepto de región en la planicie isotrópica. Sobre esta planicie, continúa diciendo Lobato, de lugares iguales se desenvuelven acciones y mecanismos económicos que llevan a la diferenciación del espacio. Así, el punto de partida es la homogeneidad. En cuanto al punto de llegada, es la diferenciación espacial, que es vista como expresando un equilibrio espacial. En la planicie isotrópica, la variable más importante es la distancia, aquella que determina en un espacio más o menos homogéneo la diferenciación espacial, y se expresa en anillos concéntricos del uso de la Tierra, como lo establece von Thünen. Está en gradientes de precio de la Tierra y en densidades interurbanas o en términos de lugares centrales, como lo expresa Kristalger, que resulta de la acción combinada de los mecanismos de alcance espacial máximo y mínimo. También es la teoría de la localización industrial de Weber. Fíjense que lo que acá explica Lobato Correa es precisamente que este concepto de planicie isotrópica y la representación matricial que se va a dar en el territorio tiene que ver con el objeto de la geografía cuantitativa frente a un contexto de posguerra. Acá el objeto era el orden espacial. Y ese orden espacial, es decir, pensar en esa planicie isotrópica homogénea, donde todas las relaciones iban y venían y se generaba un desarrollo agradable y acorde, en este momento del periodo de posguerra no se estaba dando, ¿no? En la Europa de aquel momento. Entonces tenían que pensar esto de cómo distribuir en el espacio, a partir de qué estrategia distribuir los elementos espaciales para que se pudiera dar este desarrollo que planteaba la planicie isotrópica. Y ahí acá entran en juego estos conceptos que vamos a hablar acá, que son el concepto de espacio absoluto y relativo, porque como bien dice Estebanés, la gran pregunta en este sentido era ¿por qué las distribuciones espaciales se disponen de la forma en que se disponen? Para entender esto, nosotros tenemos que entender qué es lo que ellos pensaban respecto de lo que es el espacio absoluto y relativo. Cuando yo hablo de distribuciones espaciales, estoy hablando de la frecuencia en que un determinado fenómeno se da en la realidad. Si hay una mayor frecuencia, hay una mayor densidad en la distribución, y si no, hay una menor densidad. En cuanto a esto de la mayor o menor densidad, ellos lo trabajaban a partir de esto del espacio absoluto y el espacio relativo. El espacio absoluto tiene que ver con una noción de una entidad física y real, una entidad que yo puedo pensar que está ahí y que no está en otro lugar, ¿no? Y que no hay una variabilidad en esto. Como ejemplo les traje la posición absoluta a partir de las coordenadas geográficas. Es decir, los meridianos y los paralelos a mí me permiten tener o determinar con exactitud la posición de un punto sobre la superficie terrestre. Es decir, la latitud y la longitud, que son las coordenadas geográficas, determinan un punto sobre la superficie terrestre, y eso me da esta noción de entidad física y real. Eso es el espacio absoluto, esa es la posición absoluta. Ahora, cuando yo pienso en el espacio relativo, aquí tengo que pensar en que el tiempo y el espacio son dos unidades que no se pueden separar. Entonces, cuando yo hablo de algo relativo, tengo que pensar que
Cuando quiero localizar un determinado punto, voy a tener que usar otras localizaciones, que es lo que representa el gráfico que yo les he puesto acá. Si yo quiero localizar desde el punto de vista relativo al IES de la TUEL, voy a tener que utilizar puntos de referencia para decirles a ustedes dónde está el IES de la TUEL. Por ejemplo, les puedo decir, el IES de la TUEL está a 2 cuadras del hospital Chestacó, está a 2 cuadras de la avenida Mitre, está a media cuadra del CEO. Entonces acá estoy tomando puntos de referencia que son el hospital, la avenida Mitre o el CEO para establecer el posicionamiento de el IES de la TUEL. Estos dos conceptos son los que ellos van a poner en consideración en esta teoría de la geografía cuantitativa. En este sentido, es preciso considerar lo que significó para la geografía la concepción de espacios que los geógrafos lógicos positivistas dieron, que es precisamente esta concepción, que se trata de una visión limitada del espacio, pues de un lado se privilegió en exceso la distancia vista como variable independiente y se dejó de lado en el espacio los agentes sociales, el tiempo y las transformaciones que se daban en ese espacio fueron relegadas a un plano secundario. Por eso, la geografía cuantitativa más tarde va a ser duramente criticada, porque el abordaje que se realizó del espacio fue un abordaje a modo de fotografía, es decir, se sacaba una fotografía, era como si se sacara una fotografía y se analizaban los elementos de esa fotografía sin tener en cuenta esto de los agentes sociales que componían esa fotografía, el tiempo y las transformaciones que se iban dando en el tiempo. Esta es la dura crítica que se le hace a la geografía cuantitativa. Obviamente que el contexto histórico también, si bien no es que se justifique por el contexto histórico el abordaje que se hizo, porque precisamente frente a este contexto histórico hubiera sido necesario tener en cuenta esos agentes y esas transformaciones en el tiempo. Pero bueno, requería, según la mirada de aquellos geógrafos de aquella época, requería para ellos como una mayor atención esto de el orden espacial antes que lo social. Por último, les hago como una línea del tiempo para que vayamos viendo cómo vamos en la evolución del pensamiento geográfico. Lo primero que nosotros vimos fue el determinismo, allá en 1850, como una corriente contestataria a el positivismo de la geografía regional en 1890, considerando el determinismo que el medio determinaba al hombre y el positivismo que no, que el medio le da un montón de posibilidades al hombre para poder desarrollarse en la sociedad. Como en contraposición a esta geografía regional historicista, surge en 1950, en un periodo de posguerra, la geografía cuantitativa, con un sustento epistemológico desde el positivismo lógico o neopositivismo, y luego vamos a tener una corriente contestataria a estas, la geografía de la percepción y la geografía radical, y así seguiremos hasta terminar la evolución del pensamiento geográfico. Bueno, muchas gracias y espero que hayan entendido en esta oportunidad.